Entonces, estimados feligreses, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, como ven, estoy de rojo, quiere decir que estamos celebrando la fiesta el hallazgo de la Santa Cruz. Entonces, del 62, ¿verdad? Las revisiones, los ajustes que hizo el cardenal masón, cardenal Bugnini, en el calendario del 62, eliminaron ciertas fiestas como esta. Por eso en el 62 me parece que no celebran esta fiesta y mucho menos en iglesia moderna. Pero ¿cómo puede ser que hay algunos de ustedes que sabían que el 3 de mayo era una fiesta de la cruz? Pues porque en México se celebra y es algo muy grande. Y quiero que se fijen. En México se celebra hoy, aunque no sepan la profundidad, entiendan todo exactamente, se celebra porque han quedado trocitos aquí y allá de la fe católica verdadera. Y la fe católica verdadera es una cosa. Y lo que han vivido mayor parte de nosotros, lo que hemos vivido en iglesia moderna, es otra cuestión totalmente diferente. Entonces, en México ya no se celebra la misa de la Santa Cruz, pero sí hacen los padres modernos rezos y tienen las fiestas de la Santa Cruz. Entonces, ese es un ejemplo de lo que ha sucedido en la Iglesia Católica con las supuestas reformas del Segundo Concilio del Vaticano. Ahora, lo que se celebra hoy es el hecho de que Santa Elena tuvo un sueño y en ese sueño nuestro Señor le reveló que la estaba llamando a que buscara y encontrara su Santa Cruz, en la que fue clavado por nuestra redención. La cruz en cual se derramó su preciosísima sangre. Y en el año 326 por ahí salió en ruta desde Roma a Jerusalén a buscar. Y entonces, siglos antes, el emperador pagano de Roma, Adrián, mandó enterrar la cruz de Cristo para tratar de aplacar, de eliminar y que se desparramara la religión católica. Y lo que hicieron, la enterraron, la Santa Cruz, con las otras dos cruces, las de los dos ladrones, las enterraron y por encima el emperador Adrián edificó un templo a unos de los dioses paganos. Entonces, cuando viene Santa Elena en búsqueda de la Santa Cruz, preguntó, y entonces todavía los católicos de ahí, de esa área de Jerusalén, habían escuchado de sus abuelos y tatarabuelos y así, dónde estaba la cruz enterrada. Y entonces mandaron tumbar, la Santa Elena mandó tumbar el templo que ya estaba dilapidado de ese dios pagano y se pusieron a escarbar y encontraron ahí mismo 3 cruces. Entonces había una señora enferma. Unos cuentan que era una señora enferma, otros cuentan que era una señora difunta. Pero sea lo que sea, lo que importa es que la cruz verdadera obró un milagro. Entonces a la señora enferma le pusieron la primera cruz, no se sanó. Le pusieron la segunda cruz, no se sanó. Le pusieron la tercera y se dieron cuenta que era la Vera Cruz. Y de ahí viene el título de Veracruz, porque es la verdadera cruz. Vera en latín es verdadera.
Entonces agarró a Santa Elena y se llevó un trozo bastante grande y construyeron una iglesia de la Santa Cruz de Jerusalén en Roma, y ahí contienen un trozo bastante grande. Entonces, nuestro Señor, como les dije, derramó su preciosísima sangre en la cruz. Es lógico, ¿cómo no va la preciosísima sangre de nuestro Señor sanar a una persona si hay fe y si está uno pidiendo? Acuérdense, la fe mueve montañas. Claro que Cristo va a sanar por medio de objetos, por medio de su preciosísima sangre. Entonces es algo lógico. Y bueno, ahí está la historia. Lo que pasa es de que todo esto se ha eliminado. Se ha eliminado y se ha creado otra religión. Lo siento mucho decirles tan fuerte, pero es lo que ha sucedido. ¿Y qué es necesario, estimados feligreses? ¿Qué es necesario? Entender las cosas a cierto punto para saber los errores que se tienen que evitar. Por eso estoy aquí domingo tras domingo, domingo tras domingo, domingo tras domingo, enseñándoles. No porque me guste hablar de estos temas, ¿verdad? Todos los domingos, pero es que tienen que entender. ¿Y por qué tienen que entender, estimados feligreses? Porque si caen en el error, sería la condenación. Acuérdense, los arianos de los primeros siglos eran herejes, estaban en error porque negaron la divinidad de Cristo. Entonces, ya les he dicho muchas veces como disco rayado, pero tienen que escuchar mis palabras y meditarlas. El que niegue un solo principio de esta santa religión católica, ya no es católico. No es católico. Entonces, los arianos negaron que Cristo era verdaderamente Dios. Dejaron de ser católicos, pero tenían sacerdotes válidos, tenían obispos válidos, pero no tenían la fe verdadera. Sin la fe verdadera no podemos salvar nuestras almas. Y por eso es que les estoy amonestando, advirtiendo. Porque ahorita hay mucha confusión, demasiada confusión. Todo lo que tienen que hacer es fijarse qué está pasando en el Vaticano. ¿Qué está pasando por otras partes? La fe se está negando. Otra cuestión se está practicando. Son otras ideas de salvar la ecología, de reciclar. ¿Eso qué tiene que ver con la salvación de nuestras almas, estimados feligreses? Cuando los papas sirven un papa legítimo verdadero para advertir las almas, para señalarles a las almas qué es error y qué es doctrina y definirlo. Enseñarles a los feligreses el camino a la salvación, porque de eso se trata, no de llenar el tambo del reciclaje. Se trata de salvar nuestras almas y para eso se requiere la fe verdadera, sin negar ninguna doctrina, sin introducir nada nuevo, sin quitarle, cambiarle, nada de eso. Entonces, a mí me molesta mucho, ¿verdad? Porque siempre le echan mucho a la tradición los modernos, y trato yo no de ser así. Y total que ya nos están acosando los de la iglesia moderna aquí que viven por aquí, porque le han gritado al hermano que es un farsante, que no es verdadero sacerdote, es un miembro del clero, no es sacerdote. Pero a eso hemos llegado, estimados feligreses, porque no entiende esta pobre gente que ellos están en otra página. Yo sé que es duro de entender por qué el rebaño está tan reducido, por qué las misas en casas
¿Por qué hemos vuelto para atrás a eso como en los tiempos de los cristeros? Las misas en las casas. Se ha repetido la historia. Porque la iglesia, como ya les he dicho, está en apostasía. La iglesia moderna está en apostasía. Han perdido la fe. Y escúchenme, tendrán los edificios, tendrán el Vaticano, tendrán la iglesia del Inmaculado Corazón, Saint Francis, Inmaculada Concepción, pero no tienen la fe. Y esos sacramentos, esos ritos que ellos hacen, están, mírame y déjame. Entonces, nos van a atacar a nosotros por practicar la misa de siempre, los sacramentos de siempre, y escuchen lo que les digo. Esta es la misa de todos los santos. La manera en que les doy la absolución, así fueron absueltos de todos de sus pecados todos los santos. Como les ofrezco la misa, así la escucharon todos los santos. Así escucharon la misa y observaron los sacramentos y la religión católica, nuestros ancestros. Abran los ojos, no como lo están haciendo allá con el otro padrecito acá. Nuestros abuelos, tatarabuelos, etcétera, así le dieron culto de Dios, como lo estamos haciendo aquí. Entiendan. Porque los modernistas van a decir esto y que el otro, y peor ahorita que tienen a San Pío X patas para arriba, y eso se lo buscaron San Pío X. Ellos se lo buscaron, porque no tenían ningunos negocios de estar vacilando con Roma, pedir aprobación, que es como les digo, ¿de quién está buscando uno ser aprobado? De los mismos enemigos traidores de Cristo, de los mismos que se burlan de Cristo, de la religión católica, de los mismos que atacan la tradición, que acaban con capillas tradicionales, y a esos vamos a obedecer, y a esos le vamos a decir, sí, tú tienes razón, esta misa está desaprobada. Son ridiculeces, es la misa de todos los santos, que está aprobada en perpetuidad. No sé cuántas veces les tengo que decir. Y vean lo que ha sucedido en el Vaticano. Esto es francamente blasfemia y sacrilegio. Que esté allá esa mujer anglicana, que no es sacerdote ni sacerdotisa, no es nada, porque ya les expliqué en sermones previos, anteriores, como se diga. Es por la ley divina positiva que el sacerdocio es masculino. Una mujer no es capaz, no tiene la capacidad de ser ordenada sacerdotisa. Así como un hombre no es capaz naturalmente de dar luz a un hijo. Eso es absurdo. Dios no lo diseñó de tal manera. Es de nomás abrir los ojos en este mundo que está tan al revés, que todo está reversado, patas para arriba. Entonces, ahí anda el que se dice Papa de León XIV, recibiendo bendiciones de una falsa sacerdotisa protestante hereje. Acuérdense, esa religión anglicana persiguió a los irlandeses y en Irlanda y a los católicos en Inglaterra. Buscaban los sacerdotes, los cazaban como perros y les sacaban las entrañas, las tripas, para que les doliera, y los colgaban, y antes de morirse los cortaban en 4 piezas. Esa religión, eso le hizo a los católicos, a los sacerdotes y a los que no quisieron aceptar la religión nueva. Y ahí anda este hombre en el Vaticano aceptando a esta mujer con honores.
¿Cuál papa? ¿Cuál papa? Ustedes díganme. Ha hecho cosas semejantes. ¿Cuál papa verdadero? Es que han perdido la razón en Roma. Han perdido la fe. Y bueno, es que no me altero porque yo amo la Santa Iglesia Católica. Yo quiero salvar mi alma. Y todos están echándole a la iglesia la verdadera. La han desechado, la han exiliado, la han hecho para un lado, para darle lado a esta impostora, a la ramera. La iglesia moderna, perdónenme, es una ramera y sus hijos, que hombres de iglesia, son bastardos que traicionan a Cristo, traicionan la verdad a cada vuelta. Por ejemplo, como este obispo recién de la diócesis de Fresno, que estuvo ahí participando en la consagración de una obispa anglicana, que es episcopaliana, le dicen en los Estados Unidos, pero es la misma falsa religión. Abran los ojos, estimados feligreses. Estos modernistas tienen más habilidad de aceptar todo más, todo lo demás, todo lo que sea, excepto la verdad, excepto la misa verdadera, la doctrina verdadera, porque los incomoda, no encaja con la agenda de ellos. Y bueno, ahora les voy a hablar un poquito, ya para terminar, no me voy a alargar mucho, les voy a dar break, más o menos. Ahora, la fórmula para consagrar un obispo de los anglicanos dice, es lo que dice, estas son las cosas que cambiaron para que entiendan que yo no estoy hablando nomás disparate y medio que me saqué quién sabe de dónde. Yo les hablo con la verdad porque lo he estudiado en el seminario y porque también de sacerdote sigo estudiando. Yo no nomás digo lo que digo nomás porque sí. Bueno, la fórmula de los episcopalianos dice, y es donde estuvo presente este obispo modernista en Fresno. Esto dijeron para consagrar la obispa. Por lo tanto, Padre, ordena a tal por cual obispa de tu iglesia, derrama sobre ella el poder de tu Espíritu Santo, el cual concediste a tu amado Hijo Jesucristo, con el cual él dotó a los apóstoles y por el cual tu iglesia se edifica en todo lugar para gloria y alabanza y constante de tu nombre. Ok, esa fue la episcopaliana. Ahora fíjense qué parecida es la fórmula moderna para consagrar obispos modernos. Es muy parecida. Ahora derrama sobre este elegido el poder que procede de ti, el Espíritu Santo que gobierna. ¿Ves? El Espíritu que gobierna, no dice el Espíritu Santo. El Espíritu que gobierna, eso puede ser lo que sea. Pero no es necesariamente, claramente, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Bueno, el cual diste a tu amado Hijo Jesucristo, el mismo Espíritu que Él dio a los santos apóstoles, quienes fundaron la iglesia en todo lugar para que sea tu templo para la gloria y alabanza incesantes de tu nombre. Ok, es más o menos parecido. De ahí tomaron la forma nueva, los modernos que cambiaron en el Vaticano, la fórmula para consagrar obispo, la tomaron de los anglicanos. A cierto punto, la tomaron de los anglicanos. Ahora, el rito tradicional dice muy claramente, Accipe Spiritus Sancti. Recibe el Espíritu Santo. Punto. Y luego dice, por tanto te suplicamos, oh Señor, que concedas generosamente esta gracia a este siervo tuyo, a quien has escogido para el ministerio del sumo sacerdocio. ¿Se ven la precisión?
elegido para el sumo sacerdocio. ¿Qué es el sumo sacerdocio? El episcopado es el sumo sacerdocio. Yo nomás tengo parte del sacerdocio. Un obispo tiene el sumo sacerdocio, para que todo aquello que esas vestiduras significan por el resplandor del oro, el esplendor de las joyas y la variedad de obras diversas, resplandezca en su carácter. ¿Ve? Señala que su carácter va a ser cambiado. El carácter, hay un carácter que imprime la orden sacerdotal sobre el alma del obispo y de un sacerdote, para que resplandezca en su carácter y en sus acciones. Ahora, la forma esencial dice, esto es la fórmula esencial. Como ya oímos las anglicanas, ahora aquí está la esencial de la tradicional. Llena en tu sacerdote la perfección de tu ministerio. Vean qué claro. No es, por lo tanto, Padre, ordena tal por cual obispo de tu iglesia, derrama esto y que el otro, y para allá y para acá, y que esto y que el otro. Dice, llena en tu sacerdote la perfección de tu ministerio y santifica con el rocío de tu ungüento celestial a este siervo tuyo, adornado con los ornamentos de toda belleza. Muy claro. Y eso, fíjense, dijo la iglesia en el 47, Papa Pío XII, que las fórmulas para consagrar obispos y para ordenar sacerdotes tenían que ser claras y sin ninguna ambigüedad. ¿Y qué hicieron? Cambiaron todo y es ambiguo, porque eso de el espíritu que gobierna es ambiguo. Tiene que decir la fórmula el Espíritu Santo, y no lo dice para lo moderno. Ahora, el ofertorio del pan y el vino, ya se los he dicho, pero siempre se me olvida esta oración, para que entiendan que estos que le echan a la tradición, que le echan que porque no estoy aprobado, que no estoy, están ciegos. Les dan escorpiones para comer y ellos encantados porque ya se impusieron y no saben nada más. Pero vean las fórmulas y eso es lo que les digo. Por eso es que les digo lo que les digo. Bueno, en el ofertorio moderno del pan dice, bendito sea Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos para que nos los conviertas en el cuerpo de tu Hijo, pan de vida. ¿Y qué dicen ustedes? A ver, díganme. Bendito, ¿verdad que se saben? Ajá. Judío, el rezo, es judío. Cada palabra es judía. Pero muy monos estamos siempre. Bendito seas por... Vean lo que nos han dado por católicos supuestamente. Entiendan lo que les digo. Y vean lo que dice el rito tradicional. Recibe, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, esta hostia inmaculada que yo, indigno siervo tuyo, te ofrezco a ti, Dios mío, vivo y verdadero, por mis innumerables pecados, ofensas y negligencias, y por todas los circunstantes, y que son ustedes los circunstantes, y también por todos los fieles cristianos, vivos y difuntos, porque el sacrificio de la misa se ofrece para los vivos y los difuntos. Vean toda la doctrina que no se contiene, a fin de que a mí y a ellos aproveche para la salvación y vida eterna. Amén. Vean la distinción. Porque sencillamente no les voy a decir el del vino, porque luego me alargo mucho. ¿Qué es la misa, estimados feligreses? Un servicio judío, un servicio ecuménico, que es el problema con la misa moderna. Tiene elementos protestantes, elementos más o menos católicos y elementos judíos. Es una fritanga de varias cosas, tacos de carnitas de varios tipos. Y eso no debe de ser el ofertorio.
Pero ellos sí lo pueden hacer y les digo por qué. Porque para ellos, y punto para allá, porque allá está la Inmaculada Concepción y allá está Eduardo, el Padrecito Eduardo. Ellos, para ellos, esa misa falsa que hacen es sencillamente una fiesta. Es un agape. Es una cena. Y vean lo que dice el ofertorio nuestro, que el sacrificio para los vivos y los muertos, ofrezco esta inmaculada hostia, porque esta misa es un sacrificio, y entiendan la lógica de la iglesia. En un sacrificio, la víctima se tiene que ofrecer antes de sacrificarla, estimados feligreses. Ese rezo judío que hacen no ofrece nada, porque para ellos la misa no es sacrificio. Ese no es el énfasis. Es en que la misa es una cena, porque esos rezos judíos son para la bendición judía que hacen en la Pascua judía. Son para bendecir el pan y el vino en la Pascua judía. Y eso es dentro del contexto de una cena. Y eso es una herejía. Es un grave error esa misa. Entonces, yo no sé cómo puede uno pensar que el error va a agradar a Dios. Porque vean, el ofertorio verdadero expresa que es un sacrificio ofrecido por los vivos y los difuntos, que la hostia va a ser la inmaculada víctima, que es Cristo. Porque la misa es que el Viernes Santo a las 3 de la tarde, la muerte de Cristo en la cruz, reciben al Cristo muerto en la cruz. En el momento que murió en la cruz, lo reciben en la comunión. A ese no es el Cristo que alabaré, resucitó. A ese Cristo no están recibiendo aquí. La misa no es eso. Por eso la misa es solemne. Es la muerte de Cristo en la cruz a las 3 de la tarde. Ese momento. Reciben a Cristo. Como les digo, lo repito, reciben al Cristo recién muerto en la cruz, en la Santa Comunión. ¿Y cómo es que no reciben cadáver? Que no están recibiendo un cadáver. Porque sabemos por la filosofía y por el catecismo verdadero que el cuerpo de Cristo, como es Cristo divino, su cuerpo es divino y no sufrió la corrupción que sufre todos los hijos de Adán, que sufremos y vamos a sufrir todos los que moramos y vamos a apestar. Pero Cristo no, porque es Dios y su cuerpo es divino y no se corrompió, no se corrompe como un cuerpo de un pecador. Por eso reciben a Cristo muerto en la cruz, en la Santa Comunión. No están recibiendo todo ese fandango que piensa que le dan el énfasis a tanto cuento chino, a tanta no sé qué en la iglesia moderna. Todo es un juego, una celebración, una fiesta de qué. Porque esa fiesta, estimados feligreses, al fin de cuentas, va a terminar en el infierno. En el infierno. Entonces, yo sé que mis palabras son pesadas, pero tienen que entender las cosas, porque estos tiempos están pesados. Y si no los advierto, si no les hablo con sinceridad, a pesar de que alzo la voz, eso no importa, no va ni viene, ese es mi estilo, así hablo. Pero escuchen el mensaje, soy sincero. Porque me importa la salvación de sus almas. Para eso me ordené. Y me importa también la mía. Porque acuérdense
El acto de caridad más grande que puede hacer un sacerdote es predicar. No es otra cosa, es predicar. Entonces, hay que pedirle mucho a la Virgen Santísima que nos ayude a entender las cosas, que nos ayude a regresar completamente a la fe de nuestros ancestros, a la fe verdaderamente católica, que ahorita está tan perseguida por donde quiera. Pero acuérdense que nuestro Señor y los apóstoles también fueron perseguidos. Ellos también fueron perseguidos. Entonces, no hay nada nuevo bajo el sol, como dicen las Sagradas Escrituras. Y un punto final, antes de que se me olvide, que es importante, acuérdense, ya que estamos aquí, porque dice que, y se presta el Evangelio, de que el que no vuelve a nacer en agua y el Espíritu Santo no puede entrar a los reinos de Dios. Y eso quiere decir, no lo que dicen los protestantes, porque los protestantes están basados en puros errores, y acuérdense el axio en latín, parvus error in principiis, manius in conclusionibus. Un error chico en el principio acaba en una conclusión tremendamente mal. Y es lo que le pasa a los protestantes. Ok. El bautismo es necesario. Es necesario, ustedes lo saben. Se tienen que bautizar los niños. ¿Y qué es eso de volver a renacer en el Espíritu Santo? Es recibir la gracia santificante, o sea, el Espíritu Santo que viva en nuestras almas por medio de la gracia santificante que se recibe en el bautismo. Eso es volver a renacer en el Espíritu Santo. Porque por la concupiscencia del pecado original, la concupiscencia que agarramos de Adán, que engendramos, que como les dirían, somos heredores de todo eso por parte de Adán, del pecado original, la concupiscencia de la carne. Entonces, por eso se requiere el bautismo, para que vuelva a renacer la persona y reciba al Espíritu Santo y la gracia santificante en su alma. Así como fue Adán y Eva antes de desobedecer a Dios, antes de pecar. Ellos tenían la gracia santificante en sus almas, pero la perdieron. Y por la desobediencia, ahora por eso se requiere bautizar para volver a recibir lo que Adán y Eva perdió. Borrarse el pecado original y recibir el Espíritu Santo, la gracia santificante. Y bueno, por eso es importante, y aquí, ojo, los niños se tienen que bautizar dentro de 18 días. Esperarse más que eso es un pecado de negligencia, y me duele decirles, porque estamos ya muy mal impuestos, porque la iglesia moderna no enseña las cosas. Las pláticas no importan. Tener $300 para pagar a la iglesia por un bautismo, eso no importa, el dinero ni las pláticas. Lo que importa es que ese niño se bautice, y mucho menos importa la fiesta. Porque si ese niño le llega a pasar algo, eso va a quedar en el alma de la mamá y del papá. Porque ese niño se va al limbo y no puede ir al cielo. Y esa es la doctrina católica. Acuérdense ustedes que son más ancianos, que eso siempre se bautizaban los niños chiquitos, luego al bautizar. Y ahora han cambiado todo. Se quedan los niños sin bautizarse. Y yo todos los años que trabajé, y me duele mucho, que Dios me perdone, por la iglesia modernista, porque fui organista y tenía que ganarme la vida. ¿Cuántos funerales que no cantaba de niños que nacieron y se murieron al rato? O niños que se murieron a los meses. O niños que nacieron muertos. Uno nunca se sabe. O en otros casos donde, ¿verdad? El chamaco de 19 años se fueron de viaje y vinieron para atrás en un ataúd. Uno nunca sabe, estimados feligreses.
La vida no es juego. Dios nos está dando la oportunidad ahorita para salvar nuestras almas. Es ahorita el momento. Porque cuando ya se muera uno, ya se acabó el tiempo para uno. Porque el tiempo es algo que marcha solo en la tierra, no para el difunto. Uno tiene que estar vivo en esta tierra para que marche el tiempo. Y no sabemos el día ni la hora. Es muy importante recibir los sacramentos, confesarse una vez por año mínimo, comulgar, bautizar a nuestros hijos, la primera comunión, la confirmación. Todo eso es necesario. Se nos ha olvidado. Y bueno, ahí voy a parar antes de que se me duerman todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.